Buenos días, bienvenidos a Súmate a una causa, un espacio que Promoestéreo dedica a fundaciones y asociaciones civiles, y donde cada semana la conductora Maru López presenta a diferentes actores de estas organizaciones para dar a conocer las diferentes causas que atienden. Estamos seguros que después de conocer la labor que realizan, querrás sumarte a una causa. Ser saludable nunca fue tan delicioso. Visita Ojo de Agua y consiéntete con alimentos de calidad. Disfruta de nuestro nuevo menú y conecta con la naturaleza a través de los ingredientes más frescos, desde el huerto hasta la puerta de tu casa. Pide desde nuestra página web para disfrutar de promociones y beneficios exclusivos. Pide a domicilio, pide Ojo de Agua. No te quedes con el antojo. www.grupoojodeagua.com.mx. Natural es Ojo de Agua. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Súmate a una causa, un programa que Promoestéreo dedica a dar voz a las organizaciones de la sociedad civil. Yo soy Maru López, titular de este programa, y agradezco a Promoestéreo por el espacio y a Ojo de Agua por su patrocinio. Y bueno, como saben, yo cada semana les recuerdo cuáles son las actividades que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, el día de mañana, jueves, y también el viernes estaremos presentes en el Congreso de Fundación Grupo México, el cual es muy importante porque ahí nos reunimos todas las organizaciones de la sociedad civil, los actores del tercer sector, y bueno, pues haremos networking, que es mi trabajo, ¿no? Y también la semana del 4, 5, 6, 7 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Anual de Juntos contra el Cáncer en la Ciudad de México. Los invito a que se inscriban. 2 días son para expertos, 2 días son para pacientes y familiares. Va a haber muchísima información. Pueden encontrar la información en las páginas de Juntos contra el Cáncer y de la Red contra el Cáncer. La verdad es que es un gran esfuerzo de este movimiento para que las personas se pongan al día de cuál es el panorama del cáncer en México y en Latinoamérica. Entonces, ahí los esperamos. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada especial. Bueno, en general siempre son especiales mis invitados, ¿no? Pero voy a leerle su semblanza porque sí es importante que sepan cuál es su trayectoria y cuál es su formación para que ella pueda explicarnos qué es lo que hace en su ACE, que se llama Corresponsabilidad Social Mexicana. Entonces, si yo nada más les digo el nombre, pues no van a saber, ¿no? Como a qué me estoy refiriendo. Entonces, bueno, primero veamos su formación para que ustedes sepan a qué se dedica, por qué está preparada para realizar el trabajo que ella misma se encomendó. Y bueno, pues ella cuenta con licenciatura en Educación, maestría en Políticas Públicas y diplomados en Administración Pública, Educación Especial, Desarrollo Organizacional y Trata de Personas. Ha recibido capacitación con nivel curricular en Derechos Humanos, Evaluación de Proyectos, Perspectiva y Políticas de Género, Cultura de Legalidad, Fortalecimiento e Incidencia, Prevención Social de la Violencia y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Desempeñó cargos directivos por 18 años en el servicio público. Es docente en materia de derechos humanos, género, prevención de la violencia y fortalecimiento estratégico para organizaciones e instituciones públicas. Ha sido panelista, articulista e investigador por más de 20 años en temas de género, derechos humanos y administración pública, habiéndosele otorgado reconocimientos por la Embajada de Estados Unidos, ONU Mujeres, el Senado de la República, el Congreso Local de la Ciudad de México, la Universidad de las Américas Puebla, la Academia Mexicana de la Educación y el Programa de Derechos Humanos, entre otros. Desde 2013 a la fecha es fundadora y preside Corresponsabilidad Social Mexicana, asociación civil dedicada a la prevención y protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y la mujer. Y bueno, pues ella es Rosa Marta Loría San Martín. Bienvenida, Rosa Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Maru. Es un espacio importante para nosotros llegar a muchas
personas, pero sobre todo a muchas organizaciones. Y pues gracias por tu presentación y invitación. Es correcto, a muchas organizaciones, porque también de lo que se trata, estamos todos en un chat y como comenté, mañana es el Congreso de Fundación Grupo México y hay organizaciones que se dedican a atender personas al asistencialismo, ¿no? Pero hay otras que hacen incidencia en política pública y se tienen que relacionar, como en tu caso, con otras organizaciones de derechos humanos, de bullying, de trata de mujeres, de explotación infantil, etcétera. Entonces, yo ya estuve leyendo todo lo que ustedes hacen, pero sí me gustaría que nos explicaras con manzanitas qué es lo que haces y por qué es importante tu trabajo. Porque simplemente el título, pues como que dice uno, ¿quién sabe qué hará, no? O sea, ¿a qué se dedican? De hecho, ayer estuve en un foro de Coparmex y había una chica junto a mí que empezó a hablar y yo no lo entendía. Decía, ¿pero qué hace, no? ¿Pero qué hace al final de cuentas? Y entonces sí es importante que la gente sepa qué hacen ustedes. Yo leí tu currículum completo porque la gente tiene que saber que estás preparada para hacer el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y que tienes que ser especialista y tener mucho conocimiento en la materia, porque sí es importante legislar al respecto. Entonces, si nos puedes explicar qué es incidencia en política pública, sobre todo en materia de derechos humanos, y qué es lo que hacen ustedes específicamente. Gracias. Bueno, no, al contrario, mira, cuando hablamos de política pública, bueno, es un término que incluso se ha distorsionado, y no nada más por el entendimiento del ciudadano sobre la política pública, sino también por el mismo Estado, ¿no? A veces se interpreta como un programa, pero realmente la política pública, pues, es la atención a un problema público, por lo tanto participa la sociedad, el ciudadano, la sociedad civil y el Estado, ¿no? Aunque la responsabilidad del presupuesto, de echar a andar y promover y establecer los mecanismos es del Estado. Sí es la política pública, a diferencia de un programa público o de un presupuesto nada más para una iniciativa, una línea del Plan Estatal de Desarrollo. Atender una política pública nos refiere a un trabajo integral, colaborativo, entre todos los actores que intervienen en un problema público. Entonces, desde ese punto de vista, y como gracias, te agradezco la experiencia de estos años, el haber estado en el sector público tantos años, el ser educadora de carrera inicial, luego estudié psicología, pero la tronqué, entonces no, por eso no está ahí, ¿no? Y después me dediqué a políticas públicas, eso me permitió tener estas tres visiones del poder servir desde el punto de la educación, desde el punto de la incidencia, de incidir para que se echen a andar las políticas públicas, pero también entender cuál es el problema público, trabajar con las organizaciones, con la comunidad para determinar, describir este problema público y saber pedirle al Estado o saber llegar a donde tenemos que llegar y a tocar la puerta que tenemos que tocar, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el por qué y por qué nos dedicamos a esto. Bueno, esto en 2013, yo salgo desde 2012 del sector público y en 2013 decidimos emprender esta tarea. ¿Cuál es la idea principal, ¿no? Es llegar hasta donde están las personas, hasta donde están los problemas, ¿no? Con las organizaciones y la sociedad, a coadyuvar a que se pueda llegar a un consenso, a una mediación, a una intención colectiva. Y también participamos en la evaluación de proyectos, por ejemplo, ¿no? Que desarrollan las organizaciones, no con el fin de determinar si es correcto o no, si hicieron bien o se hizo mal. Es simple y llanamente ver si el impacto o la intención o el problema que se estaba describiendo, pues llegó a sus alcances o hay que redeterminar. No nos olvidemos que la política pública es cíclica, hay un círculo. De hecho, la definición ya más antigua, ahora ya hay más definiciones sobre otras formas de colaborar, pero es cíclico y pues se puede evaluar y retomar y volver a replantear objetivos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué y por qué con esta población? Es una pregunta pues,
padrísima, ¿no? Empezamos a trabajar en comedores comunitarios con las mujeres de los comedores comunitarios a fin de que ellas pudieran expresar cuáles eran sus necesidades y sus problemáticas para acceder a los derechos, a sus derechos humanos, ¿no? De ahí nos identificamos la importante labor que era el trabajar con los niños, ¿no? Y bueno, siendo educadora de carrera, pues evidentemente me fue fácil visualizar que había una necesidad de trabajar desde la infancia y la adolescencia. Entonces es por eso que ampliamos después durante los 7 primeros años, fuimos ampliando nuestros trabajos hacia la infancia y la adolescencia. Y pues estas son las razones. Tenemos nuestros ejes estratégicos con los que trabajamos, que es desde el diagnóstico e investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, tenemos que saber dónde estamos parados, quiénes somos y cuántos somos, ¿verdad? Generamos un pequeño laboratorio de política pública donde invitamos expertos que nos participen en los proyectos y poder dar opinión de este tema. Luego también tenemos un área de fortalecimiento con el que trabajamos con las organizaciones y también con instituciones públicas como Centros de Justicia para Mujeres, por ejemplo, ¿no? Los IPINAS, para darles herramientas y mecanismos para la atención de la política pública de infancia, adolescencia y mujeres, procesos de capacitación y, como bien te lo mencionaba, la evaluación de proyectos y de política pública. Sí, y yo estaba viendo, por ejemplo, ¿no? El número de niños que hay en México, cuántos de esos niños no tienen acceso a educación, ¿no? Cuántos no van a la escuela. El número también de mujeres que son maltratadas ellas y sus hijos, las lesiones. O sea, la verdad es que es un panorama triste, pero real. Y ustedes, pues, tienen varios programas. ¿Nada más hacen incidencia en política pública o atienden población? Sí atendemos población, pero justo precisamente a través de políticas públicas que ya estén activas o que estén en marcha, ¿no? Y por eso tenemos lo que nosotros llamamos nuestros proyectos especiales, ¿no? Con esta trayectoria en estos 10 años, pues fuimos definiendo cuáles eran nuestros puntos donde teníamos mucho más fortalecimiento, mucho más información, mucho más investigación y trabajo, y eso está relacionado con el embarazo en adolescentes, con el trabajo infantil, ¿no? La explotación, y de esto se deriva también la trata de personas, obviamente desde pues, todo el proceso de la trata, las etapas de la trata, pero particularmente con las formas de explotación, ¿no? También trabajamos en la Alianza Global para poner fin a la violencia en niñas y adolescentes. Y a partir de hace año y medio empezamos a trabajar con población institucionalizada, que me refiero con estas niñas y niñas de casas hogar y adolescentes en los centros de internamiento. Esto es como para hacer un poquito de prevención a la violencia secundaria, y bueno, pues eso es lo que trabajamos con ellos. Y también con la primera infancia, ¿no? Tenemos algunos proyectos con el Pacto por la Primera Infancia, trabajamos desde su conformación, ¿no? Y sí, bien dices, el tema de educación y el tema de violencia van estrechamente vinculados, ¿no? Muchas veces la falta de educación y de oportunidades nos conlleva a escenarios de violencia en su mayoría de los casos. No es lo mismo ser una persona, por poner un ejemplo, una adolescente violentada, cuando su condición es de falta de educación, de preparación, de oportunidades o de pobreza, ¿no? Entonces, una persona violentada que además es mujer y aparte no recibe educación, además está en condición de pobreza y lejana oportunidades de desarrollo y educación, pues se vuelve una situación más vulnerable. Y bueno, pues a través de estos proyectos especiales es que llegamos a trabajar con la población en procesos de fortalecimiento, pero sobre políticas públicas ya establecidas. Y en el camino, ¿no? De 10 años de trabajo, felicidades porque es tu 10º aniversario. ¿Cuál es la fecha exacta de su aniversario?
Fíjate que nosotros nos constituimos, digamos, intencionalmente con el acta constitutiva en marzo de 2013, perdón, en abril de 2013, el 13 de abril, de hecho, el 13 de abril de 2013, pero formalmente concluimos ya nuestros trabajos y legalmente fuimos reconocidas en septiembre de 2013, fue pues todo el proceso de conformación de la estructura, de quiénes íbamos a estar, cómo íbamos a trabajar, un poquito en nuestro esquema de trabajo y que nos dieran la validación de pues nuestro nombre, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir en este año, porque nosotros venimos celebrando desde abril, pero nuestra celebración prácticamente va a ser de septiembre hasta el 25 de noviembre, tomando en cuenta el 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña, y el 25 con el tema de violencia de la niña y la mujer. Un poco, siempre cada año esas fechas han sido emblemáticas para nuestro trabajo, son emblemáticas para toda la población, pero para nosotros en particular son los momentos que hacemos nuestro mayor número de eventos. Oye, una pregunta. Respecto a la nueva ley que hay sobre los hombres que no pagan la manutención, ¿no? Cuando ya están separados y que tienen que dar la pensión alimenticia, ¿ustedes tuvieron algo que ver? No hicimos incidencia en esa parte. Nosotros la verdad es que trabajamos el tema de la participación desde las masculinidades, desde ese aspecto conductual, no intervenimos en esto, sin embargo, sí te puedo decir que en lo personal tengo experiencia en este tema, ¿no? Y creo que es una gran iniciativa, ¿no? Como todas... Sí, porque es violencia, o sea, eso es violencia familiar y contra los niños, porque el hecho de que el papá no es, o la mamá, a quien le corresponda, no esté dando la manutención, pues entonces, ¿cuál es la calidad de vida, ¿no? de la familia? Claro, y tiene que ir alineada con la ley de cuidado, ¿sí? O sea, no podemos pensar que, bueno, o sea, si tú no tienes los suficientes recursos para mantener una familia y tienes que salir a trabajar, por lo tanto, indiscutiblemente, y salvo que tengas apoyo familiar, hay un abandono hasta cierto punto, ¿no? Porque pues no las ingeniamos siempre para cumplir con todo, pero vamos, se da un cierto tiempo que no convives con tus hijos, ¿no? Y viceversa también en el lado masculino. Sin embargo, pues yo creo que aquí hay aspectos donde se dan, ¿no? Como que no es un tema y creo que no se tocaría en este momento, pero a partir de esta falta de responsabilidad, ya sea maternal o paternal en este aspecto, está alineado a la ley de cuidados y también a la alienación parental, ¿no? Se vincula mucho. Entonces, creo que esta ley, pues, es una buena iniciativa, desde luego, hay que establecer las políticas públicas para ello, pero además, como toda ley es perfectible, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando también en este aspecto. Esa sería mi opinión. Y bueno, ¿qué ejemplo nos puedes dar tú de incidencia que ya sea un logro de ustedes, de Corresponsabilidad Social Mexicana? Bueno, pues desde Corresponsabilidad Social Mexicana participamos llegamos como a la parte final, pero participamos en la ley de niños, niñas y adolescentes. Creo que es la principal incidencia que hemos hecho en esta materia, y obviamente en el reglamento. Ya tuvimos una participación directa en la formación del reglamento, y en la de la Ciudad de México fue desde el inicio, desde la conformación de la ley de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México y su reglamento. Otro proceso donde hemos hecho incidencia es en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en elaboración del programa, la revisión de indicadores. Participamos con las comisiones de infancia, con las comisiones de trata, hemos participado también en la de desigualdad, ¿no? En el tema hace mucho tiempo, cuando todavía se hablaba del bono demográfico. Incluso tengo una publicación en el Senado, coparticipe con otros investigadores sobre el tema. Y yo creo que esas son
las más relevantes en trabajo infantil, y estamos en la Alianza Global para poner fin a la violencia, pues de manera permanente, desde que se estableció la alianza. Y por ejemplo, yo que estoy en las redes, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil, y todos los días suben casos, ¿no?, de mujer maltratada, de niños abandonados. ¿A quién me puedo dirigir? ¿Me puedo dirigir con ustedes para que ustedes me refieran con alguien o me digan o me aconsejen, me orienten? Claro, pues podemos no tanto como orientar, porque tenemos la participación de psicólogos que nos apoyan en los proyectos, por ejemplo, pero su trabajo es más de tipo organizacional, institucional. Nosotros no damos la orientación, ¿no? Y no porque quizá no la queramos dar o no la conocemos, simplemente que creemos en eso. Sí, al ser una organización, digamos, de fortalecimiento, de apoyo, pues sí tenemos que saber quién es quién y quién sabe lo que hace, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de casos, nos remitimos y sabemos a dónde remitir. Pero bueno, por ejemplo, ahorita en nuestro aniversario vamos a elaborar un pequeño regalito que vamos a otorgar con los números de emergencia, por ejemplo, ¿no? Porque parece algo muy simple y 911, pero sabemos que para llegar hasta el lugar donde tenemos que recibir la atención o lo que necesitamos, el trayecto sigue siendo en México muy largo. O sea, seguimos todavía, hemos mejorado sin duda, pero sigue siendo muy largo el camino para llegar hasta donde te tienen que apoyar y hasta donde te vas a recibir la ayuda que necesitas. Entonces creo que en eso sí somos muy, pues podemos colaborar muchísimo a decir en dónde llegar, ¿no? A dónde llegar y con quién, para que sean atendidos, más no hacemos atención directa a sus problemas. Ok. Sí, porque en tu página de Facebook, ¿no?, yo estoy viendo, por ejemplo, que das información respecto a los albergues para las mujeres maltratadas que corren peligro y entonces tienen que mandarlas a una residencia en la que les protejan y que sea secreto, ¿no? O sea, así como en las películas, existe en México, ¿no? ¿Ustedes qué relación tienen con estas casas? Siempre lo hacemos a través del Centro de Justicia para las mujeres, los Centros de Justicia para Mujeres, la Secretaría de la Mujer, los institutos de la mujer. Ahora sí, como nos dedicamos a este tema de la legalidad en la política pública, pues tenemos que seguir también el camino legal para ello, ¿no? Entonces, obviamente hay refugios independientes donde pues quizá podemos tener una vinculación con las organizaciones que así los tienen, pero las organizaciones a su vez tienen que cumplir con los mecanismos de apoyo que están establecidos en la política pública de protección a la violencia contra las mujeres. Claro, porque es que hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? Hay muchas cosas trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, pero al tener el desconocimiento no sabemos a quién acercarnos. Te pongo en la mesa un caso, no sé si lo viste ayer en el chat, ¿no?, en el que estamos, de una persona que pide ayuda para una chica de 18 años que ya es mamá de 2 niños y que está pidiendo apoyo para sus hermanitos, que son 2, porque los papás son alcohólicos y los hermanitos necesitan todo el material para regresar a clases y además zapatos y ropa, ¿no? Entonces, en ese momento se apaga el fuego, ¿no? Ok, yo te dono los zapatos y yo los cuadernos. Pero es una problemática de la familia integral que una chica que apenas salió, ¿no?, de la adolescencia, que tiene 18 años y tiene 2 hijos y se tiene que hacer cargo de los hermanos. Y entonces dices, ¿qué hago? Porque el consejo es, o sea, acércate al DIF, no nada más les des, ¿no?, les soluciones en ese momento el problema, pero en ese momento te das cuenta de la problemática de ellos y a nivel nacional, ¿no?, de todo el abandono que hay, la violencia, la desinformación, que no se sabe a quién recurrir, etcétera, etcétera. Entonces, yo me imagino que tú trabajas en esto por ese tipo de casos, ¿no? Porque todos los días lo estás viendo, lo estás viviendo, la pobreza, la violencia, los golpes, etcétera, etcétera. Ahorita, ¿qué programas o proyectos tienen? Mira, un poquito te cuento de este caso. Lo que yo creo es que efectivamente, pero por ejemplo, este es un caso que tiene 3 problemáticas que se atienden a través de 3
versiones distintas, ¿no? O sea, si quisiéramos ayudar de manera integral, pues no es que no se pueda, simplemente es porque estamos ante una madre soltera, dos niños, que es una problemática uno, ¿no? A que viene una familia alcohólica donde hay dos niños abandonados con un tema de adicciones, de padres con adicciones, más en la parte de los materiales escolares, ¿no? Entonces, ella quizá tendría que buscar tres instancias, ¿no? De apoyo, pero hay organizaciones que pueden ser el canal de vinculación con estas instancias, ¿no? Entonces no es que no la recomendaríamos ir a las tres instancias, sino con la organización que sabemos que tiene este apoyo integral y que la va a canalizar, le va a ayudar en las tres instancias, ¿no? En cuanto a este caso que me preguntaba. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bueno, mira, en los últimos 2 años empezamos a trabajar con población institucionalizada, un poco visualizando el proyecto de vida de las adolescentes, a dónde se iban las adolescentes, y esto vino a colación porque hay adolescentes que, como en el caso de esta chica que mencionas, salen a los 18 años de las casas hogar y regresan a dejar a sus bebés que tienen por obviamente, una relación fuera de matrimonio y de cualquier prototipo de relación de pareja que puedas encontrar, y entonces se embarazan y regresan dejando a su niño, pidiéndole a la casa hogar que haga caso del bebé. Entonces vemos que las niñas y niños, cuando salen su proyecto de vida, pues sí hay un plan de elaboración de proyecto de vida, pero no se lleva a cabo, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando sobre este proceso primero de investigación y de valoración de si hay o no hay políticas públicas para atender a esta población cuando sale, y pues a la fecha no hemos encontrado todavía precisamente si hay esta intención vuelvo a repetir, del proyecto de vida, sin embargo no el seguimiento a la ejecución de ese proyecto de vida. Y también hemos comenzado con incidir y trabajar sobre la violencia digital, que es un proceso que estamos ahorita trabajando todo lo que va del año pasado a con una gran preocupación, además de que es una gran preocupación nacional, internacional, regional, ¿no? Derivado del COVID, donde los niños tuvieron más acceso a la tecnología y donde, pues, la violencia digital, el grooming, el ciberbullying, etcétera, están a todo lo que da, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y bueno, pues obviamente nuestro trabajo día a día de estar promocionando mensajes sobre datos y sobre mecanismos para atender las diversas formas de violencia, particularmente con las temáticas que acabo de mencionar de nuestros proyectos especiales. Oye, y para que la gente entienda más, ponerlos en contexto, ¿qué es una persona institucionalizada? Perdón, es una persona que vive en contexto institucional, es decir, dentro de una institución pública o privada, ¿sí? Es una persona que vive en una casa hogar, el centro de internamiento también es una forma de institucionalización porque entra a una institución, aunque es propiamente, bueno, antes sí es de reclusión, pero no porque cambió la ley de justicia penal para adolescentes, y bueno, la idea es hacer un centro de internamiento para que desarrollen habilidades y capacidades y entonces puedan reintegrarse a la sociedad de una manera más proactiva y propositiva, ¿no? Pero son aquellos niñas y niños y adolescentes que viven en instituciones porque dentro de sus hogares pues hay violencia o hay una situación o pierden a madre y padre y no hay quien los atienda, o bien son dados en adopción, a la casa hogar para que sean adoptados, etc. Esas serían las personas que están en contexto de institucionalización. Ahora, yo no tengo un panorama general de cómo trabajan las instituciones, por ejemplo, las casas hogar, ¿no? En México. Yo conozco algunas que son maravillosas, como Ayuda y Solidaridad, y lo que sí sé es que tienen a los niños y cuando cumplen 18 años, pues les dicen adiós, ¿no? Porque es hasta esa edad que los pueden tener. Entonces, esa gente que sale, esas adolescentes, mujeres y hombres,
pues quedan otra vez desprotegidos, ¿no? Y la verdad es que 18 años ya eres adulto en México, pero pues no tienes los medios para mantenerte a ti mismo. ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué te vas a trabajar? ¿De qué te vas a mantener? Entonces, ¿tú qué sugieres? O sea, ¿qué se puede hacer con eso? Porque, o sea, yo no podría decirle a mi hijo a los 18 años, ya va, te pongo en la calle, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo lo que hemos estudiado hasta ahorita en el tema, sabemos que Casas Hogar, como la mencionas, Ayuda y Solidaridad, perdón, son casas de hogar que han visto esta problemática y siguen apoyando de alguna manera a los adolescentes. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? La necesidad de hacer eh, vinculación con la iniciativa privada para que se les capacite en un trabajo, ¿no? Pero no vamos a poner a todas las adolescentes que salen de casa de hogar a hacer uñas porque es donde es posiblemente que las contraten, ¿no? Lo que nosotros creemos es que se tienen que evaluar las capacidades y las habilidades que tiene el adolescente o el adolescente para poder buscar un entorno laboral adecuado y estudios para o preparación adecuada sobre esas capacidades que tienen, ¿no? No sobre lo que hay, ¿no? Y claro, las casas de hogar, y tú lo sabes, si has visitado alguna y has tenido entrevistas seguramente, pues tienen muchas áreas que atender de las niñas y niños y adolescentes en la casa de hogar. Son muchas áreas que se tienen que cubrir y difícilmente pueden pues tener toda la capacidad instalada para atender el seguimiento a un adolescente cuando sale. La solución que yo le veo es que debe haber una política pública donde se atienda por lo menos los primeros 6 meses o un año y se le haga un proyecto de vida real de ese adolescente basado en sus capacidades, en sus competencias, donde pueda obtener una beca, un acceso a la educación, ¿no? A formación de acuerdo a sus capacidades, o bien insertado en el área laboral, ¿no? Otra parte es el hogar, ¿no? O sea, porque salen de una casa hogar, están ahí porque no tienen dónde vivir o no tienen un lugar donde vivir. Entonces, ¿a dónde se van a ir? Tendrían que irse muchas veces, se van a la calle porque no hay a dónde estar. Y sí, la ley es muy clara, a los 18 años se tiene que salir. Entonces, el tema es hacer una política pública integral y eso sí tiene que ser a través de una iniciativa, tanto de ley como política pública, donde se atienda o se dé seguimiento a la atención, por lo menos los primeros meses o el año de la adolescencia de este joven, porque va a salir un mundo que no conoce, ¿o no? O sea, tu adolescente de 18 años, o mi hijo, o cualquiera de mis hijas de 18 años, a los 18 años, pues tenemos relaciones, tenemos conocidos, tenemos familiares, tienen oportunidades de educación, entonces la situación es completamente distinta a un adolescente que sale de una casa hogar y pues no conoce, no tiene relaciones, sus relaciones pocas que haya tenido afectivas, en teoría, ¿verdad? Son de violencia o en contexto de violencia. Sí, es correcto. Y lo maravilloso de Ayuda y Solidaridad es que siguen apoyando a las niñas, están estudiando en la universidad muchas de ellas, ya tienen varios profesionistas, pero bueno, yo sé que es un caso no único. Bueno, hay algunas otras casas hogar también en Ciudad de México que hacen eso, pero sí es preocupante que digas, ¿qué pasa, no? Con todas esas personas que como que ella, después de haber vivido en su primera infancia un tormento de vida, ¿no? Porque no sabe si perdieron a los papás, en qué circunstancias, por qué están huérfanos, por qué los institucionalizaron, rescatarlos de eso, ya darles un hogar, amor, cariño, protección, cuidados, educación, etcétera, y luego otra vez adiós, ¿no? Entonces esos son como los casos que yo quiero poner en la mesa, ¿no? Para que la gente sepa qué sucede, qué sucede en el país y cómo es que trabaja eso, porque pues los que estamos en nuestra casa no sabemos toda la problemática que hay afuera. Ahora, también eres investigadora, ¿no? Y entonces, lo que dices es que ustedes detectan, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Estudian cuáles son los factores por los que se llegó a esa problemática y tratan de dar una solución. Por ejemplo, ¿qué problemáticas, ahorita ya me dijiste 2, ¿no? Pero ¿qué otras se han visto a través de estos 10 años? Ok, mira, pues sí, soy investigadora, me encantaría hacer de tiempo completo porque me encanta hacer ese trabajo, pero he sido investigadora.
digamos, itinerante en los proyectos que me invitan como tal. Y a partir de estas herramientas de investigación, pues, y las que los mismos, pues, los mismos profesionales y chicos que trabajan con nosotros traen ya en su experiencia de herramientas de investigación, bueno, pues lo que buscamos son los factores de riesgo en la violencia. No podemos decir que se puede o pensar en hacer prevención de la violencia o de una problemática que lleva o incita a la violencia, ¿no? Si no conocemos cuáles son los factores de riesgo y cómo están, en dónde están y cuáles son los que están afectando más a cierto grupo poblacional. Con esto te quiero poner un ejemplo. A lo mejor podemos tener los mismos factores de riesgo en una población urbana que una semiurbana o rural. Sin embargo, las formas en que se suceden esos riesgos son distintas. Es decir, el contexto cambia y por lo tanto los indicadores cambian o las formas de llegar o de realizarse o de presentarse estos riesgos es distinta, por lo cual ahí es donde entra la investigación cualitativa sobre los factores. Entonces, nos encontramos con tableros de control enormes que podemos encontrar en INEGI y en diversos bases de datos institucionales, y sin embargo, no es la realidad. Podríamos hablar del mismo factor, pero es distinto y los números y las cualidades son distintas de cómo sean los factores de riesgo. Otros que hemos hecho es sobre la población infantil, los índices de violencia en población infantil en la Ciudad de México. Este es un estudio que, por razones de una petición de otra organización, de una red de organizaciones, empezamos a realizar en el 2015 y pues seguimos haciendo año con año este estudio, lo hemos actualizado y lo tenemos pues a la mano a fin de promover información sobre datos de violencia. Sin embargo, hay datos que difícilmente podemos encontrar ni aún investigando, hacer una investigación de campo cualitativa, como lo son los datos de desapariciones o los datos sí hay datos de violencia intrafamiliar, pero son generalmente datos que vienen de las denuncias. Los datos que nosotros vemos es porque hubo una denuncia, pero sabemos que hay muchos actos de violencia contra niños y adolescentes que no recaen en una denuncia, ¿no? Que suceden en los hogares y que no, sí se desconoce. Y en el tema de desapariciones, pues lamentablemente las entidades no hacen los reportes, ¿no? Entonces tenemos varios elementos que evaluamos dentro de este diagnóstico de violencia contra niños y adolescentes, que particularmente lo hacemos aquí en la Ciudad de México, donde tenemos varios criterios de evaluación, pero no todos podemos encontrar la información que nos gustaría tener, ¿no? O necesitamos tener. Ese sería el otro ejemplo que te podría poner de investigaciones y diagnósticos que realizamos. Porque además, si algo no está registrado, es como si no existiera. Y para que ustedes puedan hacer su trabajo, deben de tener los datos duros en la mano, ¿no? Para acercarse a los legisladores y decirles, está sucediendo esto, estas son las cifras, ¿no? Y porque en base a eso se va a actuar o se va a designar presupuesto. Porque si ustedes llegan y dicen, es que hay este problema, ¿pero dónde? ¿Es único? ¿En qué ciudad? No, o sea, pero si ya se ve a nivel global que es una problemática, cuánta gente está afectada y cuáles son las consecuencias, es diferente, ¿no? Por eso es importante la investigación. Oye, otra cosa, ¿qué perfil tienen las personas que trabajan contigo? Yo estaba viendo aquí, convocatoria de becarios, claro que esto ya tiene tiempo, ¿no? Te estamos buscando. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? ¿Qué perfil tienen? ¿Y sigues buscando? ¿Se pueden acercar contigo becarios? Claro, la verdad es que siempre tenemos espacio porque nosotros hacemos tenemos obviamente nuestros trabajadores que son de cajón, de la parte de tesorería, administración, contabilidad, ¿no? Toda la parte administrativa, por decirlo así, ¿no? Toda la parte directiva, y la de comunicación, ¿no? Que es prácticamente lo que siempre va a estar día con día trabajando. Y la parte de proyectos, pues trabajamos por proyectos y tenemos, digamos que
un padrón de profesionales, una lista, o por decir algo, que trabajan con nosotros de manera freelance, ¿no? Cuando el proyecto así es, porque como hacemos el trabajo de investigación, diagnóstico de política pública, pues buscamos al experto en política pública, es decir, la persona que conoce muy bien los temas de género o de violencia contra la mujer, pues es un grupo de personas con las que trabajamos en el tema de infancia, en el tema de trabajo infantil, en el tema de embarazo adolescente, tiene que ver mucho con la salud. Pero generalmente nuestros perfiles son, obviamente, en antropología social, sociología, trabajo social, ¿no? Y políticas públicas, como ciencias políticas y relaciones internacionales, digamos que son los perfiles que colaboran con nosotros. Cuando hacemos proyectos de diagnóstico e investigación, sí buscamos que sean personas tituladas con algo de experiencia en investigación de campo e investigación cuantitativa, ¿no? Sin embargo, siempre unimos a becarios. ¿Por qué? Primero, porque traen información fresca, traen mucho, traen conocimiento sobre problemáticas, tienen una visión más fresca, ¿no? Hay que reconocer que cuando estamos en estos procesos, a veces nuestra visión llega a hacer esto y las políticas públicas evolucionan, cambian. La población cambia, fenómenos incluso de delincuencia cambian, se mueven, son dinámicos. Entonces, pues siempre es importante traer ideas frescas a los proyectos. Sí, es como, perdón, la tecnología nos alcanzó y obviamente no está legislado porque no existía el ciberbullying, ¿no? Entonces, es algo nuevo. Y es algo que se tiene que legislar. Claro, hasta la forma de buscar datos. Por ejemplo, antes nos metíamos en INEGI y teníamos que saber Stata y una serie de fórmulas que aplicábamos nosotros, entonces siempre traíamos actuarios y personas que pudieran hacernos estos R's cuadrados y todos los papers que realizamos, ¿no? Y ahora la forma de investigar de INEGI ha cambiado. Entonces, por ejemplo, ese es un tema importante y pues sí eso, por ejemplo, es un ejemplo que te pongo en la búsqueda de información. Y respecto a lo que mencionabas de los perfiles y la forma en que realizamos esos diagnósticos y para qué estamos, por ejemplo, en el tema de violencia digital, ¿no? Es una de las problemáticas que hay que revisar, y la acabas de mencionar ahorita, el ciberbullying, ¿no? Que hay que visualizar desde varios puntos de vista, ¿no? Tanto el tecnológico, ¿no? Desde el hardware, desde el software, ¿no? Pero también desde los hogares, desde las conductas, desde la influencia social, desde las redes sociales. Y bueno, esto implica atraer profesionales de muchas áreas de trabajo. Claro, porque la policía cibernética no es muy rápida que digamos, ¿no? Entonces, también al respecto de decir, oye, pues si ahí tienes la información en la computadora, ¿por qué se tardan tanto, ¿no?, en encontrar a alguien que está dañando a otra persona, ¿no? Y sobre todo cuando son, por ejemplo, adolescentes que tampoco son expertos, ¿no?, en computación y están bulleando a alguien, no creo que sea muy difícil encontrar quién es el agresor, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y no, ya otra cosa. Tras de un niño o del que se presenta en la pantalla, digamos, o en el contacto, puede haber hasta 2 o 3 atrás para encontrar al violentador, ¿no? O sea, no está a la mano, a la vista, ¿no? Es difícil, creo que esa parte. Exacto. Oye, ya casi se nos termina el tiempo, Rosy, pero ustedes hacen este trabajo. Yo que estuve en procuración de fondos y he hablado con muchas organizaciones, sé que el tema de la procuración de fondos es difícil, ¿no? Porque cuando tú pides para una causa que es tangible, ¿no?, como niños que están en una casa hogar, personas con cáncer, el donativo es más fácil. Pero cuando ustedes hacen incidencia en política pública, ¿a quién se acercan para solicitar donativos y qué campañas tienen de recaudación? Sé que tienen, por ejemplo, al BID, ¿no?, Banco Interamericano de Desarrollo, y que están con derechos humanos, es decir, tienen aliados. Pero ¿quiénes son los organismos que los apoyan en ese sentido? Bueno, pues eso creo que ha sido la cruz de nuestra parroquia estos días. Ha sido, y de todas las organizaciones, pero
En realidad, bueno, hubo en algún tiempo, había un programa que se llamaba el CONAPRED y eso fue algo que nos fortaleció muchísimo, ¿no? Porque pues ahí con eso hicimos grandes proyectos de diagnóstico y prevención de violencia. Lo que hacemos nosotros es participamos en las convocatorias. Bien lo acabas de mencionar, el Banco Interamericano de Desarrollo, vienen de USAID, de diferentes, han cambiado las mecánicas y eso también nos ha afectado. Anteriormente podías meter un proyecto directo con la Unión Europea, ahora se hace a través ya de un tiempo para acá, a través de redes, de organizaciones donde ya obviamente los organismos internacionales facilitan tu trabajo a través de una red, entonces lanzan la convocatoria y tenemos que participar como muchas organizaciones parecidas a nosotros en los proyectos. Esa es una forma. Tenemos un proyecto solidario que nos da como ahora sí que la caja chica, ¿no? Los recursos de la caja chica para gastos muy pequeños, ¿no? Los gastos del día a día. Y bueno, realmente esa es la forma en que trabajamos. Organizaciones grandes con las que hemos trabajado, incluyendo, por ejemplo, Child Fund, que es con la que últimamente hemos trabajado también con Save the Children, con algunas otras organizaciones, de manera colaborativa y de esta manera pues también podemos llegar a proyectos. Pero casi prácticamente nosotros trabajamos por las convocatorias y con eso apoyamos nuestro proyecto y obviamente con la parte académica también. Eso también muchísimo, convenios con las academias. Y si alguien quisiera donar, ¿con quién se tiene que acercar? ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, no somos donatarias autorizadas, es algo que hemos pensado muchísimo, porque hay gente que nos ha dicho, es que ustedes son como consultoría, pues sí, pero somos voluntarios también, entonces, pues la consultoría nunca nos hace un trabajo voluntario, entonces, pues claro, somos realmente, ese es el punto de hibridez que tenemos, ¿no? Pero el ser donataria quizá nos complejaría mucho más nuestra participación en licitaciones y convocatorias, en fin. El caso es que donativos no recibimos, no podemos dar un recibo, sin embargo, sí recibimos algunas aportaciones, muchas de ellas fiscalmente comprobadas, para que todo el mundo cumpla con la ley fiscal, ¿no? Y eso es como trabajamos, ¿no? A base de aportaciones algunas veces. Ahora tenemos nuestro aniversario, nuestro festejo, lo realizaremos el 11 de octubre, ya tendrán noticias del Día Internacional de la Niña, de dónde y cuándo lo vamos a hacer, y para eso hacemos eventos como conferencias, vamos a tener ciertos eventos, un torneo, unas conferencias, etcétera, donde vamos a recaudar algunos fondos para poder llevar a cabo nuestro evento a puerta abierta, para todas las organizaciones y la población. Conferencia. Mencionaste que tu caja chica es con producto con causa. ¿Dónde se puede conseguir? Así es. No, pues no los piden directamente. Es una mezcla de semillas y frutos secos, por ejemplo. Tiene sus particularidades de las distintas que encontramos, pero esto, digamos, es un producto saludable donde entregamos a proveedores que no los piden directamente, ¿no? Es un alimento que ayuda mucho, por ejemplo, a las personas con problemas de azúcar, ¿no? Que nivela los nutrientes y las azúcares, entonces te restableces, ¿no? Y en las oficinas también es donde nos los compran para tener su snack en la tarde. Y bueno, realmente el ingreso ha sido poco, no hemos tenido tampoco muchas posibilidades de promoverlo. Estamos tratando de hacer un convenio con una organización, una IAP, que tiene una institución para atención a personas con discapacidad intelectual, donde ellos a lo mejor van a ser nuestros productores, van a hacer nuestra producción, y bueno, con eso vamos a poder atender a más gente y poder tener mayor recaudación. Bueno, cuando lo tengas, ya sabes, me lo envías y nosotros lo promovemos. Y bueno, nos termina el tiempo. ¿Nos puedes dar, por favor, tus contactos, redes sociales para que la gente te siga? Claro, mira, estamos en Facebook, fue nuestra muy fuerte, Instagram,
Todos con Corresponsabilidad Social Mexicana. En YouTube tenemos también un canal donde pueden ver los videos. Nuestra página web, que es www.corresponsabilidadsocialmx.org. En Instagram estamos con @corresponsabilidad corresponsabilidad MX, así es. Corresponsabilidad SMX, ¿no? Así nos pueden encontrar y bueno, pues invitarles, por favor, que nos acompañen el 11 de octubre. Va a estar muy padre, vamos a tener un evento muy diferente a los que acostumbramos, charlas con escritores que han escrito sobre, en un trabajo también periodístico, sobre temas de violencia, como Julia Navarro, esperamos que nos acompañe, ¿verdad? Saskia, Claro. También tenemos varios invitados que esperemos que estén, nos acompañen, nos platiquen de sus obras literarias. Y es un modo muy accesible para conocer la violencia y los factores que inciden. Pues muchísimas felicidades por estos 10 años, primeros 10 años de trayectoria de sostenibilidad en el tiempo. La verdad es que es un trabajo muy importante el que ustedes hacen y ojalá sigan apoyando a muchísima gente porque realmente México y las personas en esta situación de vulnerabilidad lo necesitan. Para el público estoy platicando con Rosa Marta Loría San Martín, presidenta y fundadora de Corresponsabilidad Social Mexicana, asociación civil. Se nos terminó el tiempo. Rosy, muchísimas gracias por haber estado en Súmate a una Causa. Y pues te dejo el mensaje final para que la gente se sume a Corresponsabilidad Social Mexicana. Gracias. Muchas gracias, Maru. Al contrario, gracias por el espacio. Nos vemos pronto. Los invitamos el 11 de octubre. No se olviden, ¿no? Y recuerden que la prevención empieza desde nuestros hogares. La prevención de la violencia empieza en los hogares y empieza en nuestras actitudes día con día. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Maru López. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias a Promo Estéreo y gracias a Ojo de Agua. Buenos días. Hasta pronto. Gracias. Este programa está patrocinado por Ojo de Agua.